Luciano Cosío Castro, estudiante de la carrera de Derecho en UNIDEP, plantel San José del Cabo, Baja California Sur, 10º cuatrimestre de Derecho. La materia que estamos impartiendo es la materia de tratados comerciales internacionales. Vamos a hacer, los intercambios comerciales han evolucionado con el paso del tiempo, dado que la manifestación sugiere nuevas incógnitas y existencias que necesariamente regularizan los comercios o tratados internacionales. Los estados y tratados comerciales que se celebran buscando que respeten los acuerdos arancelarios, que son los importantes y los más afectados en un tratado internacional. Asimismo, manteniendo la paz mundial y desarrollo económico global, el cual se abre una puerta en las riquezas que sean dispersas, dando las oportunidades de desarrollo, un desarrollo internacional. En ese trabajo realizaremos una línea del tiempo de los tratados comerciales vigentes en nuestro país, que se han firmado para analizar los diferentes beneficios de cada uno. El tiempo empezaremos con el Tratado de Libre Comercio de México y Bolivia. Seguimos con el Tratado de Libre Comercio de los Grupos de los Tres, el TLC. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN. Tratado de Libre Comercio de Costa Rica. Tratado de Libre Comercio de México y Nicaragua. Tratado de Libre Comercio entre México y Chile. Los tratados de libre comercio entre México y Uruguay. Tratado de Libre Comercio de México y la Unión Europea. Tratado de Libre Comercio con México e Israel. Los tratados empezaremos con el Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia. Los países participantes, ya que es un tratado bilateral, son México y Bolivia, que entró en vigor en enero de 1995. Los beneficios durante el tratado en vigencia, en el Tratado de Libre Comercio, las exportaciones de México a Bolivia se multiplicaron casi 5 veces, alcanzando 62 millones de dólares. En el 2009, por su parte, las importaciones procedentes de este país se multiplicaron por más de 2 veces, registrando 45 millones de pesos en el 2009. Nos vamos al Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres, TLC, entre Venezuela, Colombia y México, que entró en vigor el 1 de enero de 1995. Los beneficios que trajo este tratado a nuestro país en la agricultura se excluyen los puntos sensibles para los tres países, Colombia, Venezuela y México, que hicieron la concesión de su totalidad de los productos de un 50% preferenciales en aranceles. Las preferencias concedidas por Colombia y Venezuela a los productos mexicanos eran de 10%. Nos vamos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los países participantes fueron 3, Estados Unidos, Canadá y México. Entró en vigor el 1 de enero de 1994. Beneficios que trajeron a nuestro país: se dedujeron las barreras del comercio trilateral y promovió importantes flujos del comercio, incluido el desarrollo entre México a través de los incrementos significativos en las exportaciones, en las atracciones e inversiones extranjeras directas en el empleo, que es muy importante en un tratado, los empleos para nuestro país. Nos vamos con el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México. Es un tratado bilateral, ya que se incluyen 2 países que fueron importantes. Los países, y entró en vigor en enero de 1995. Los beneficios que trajo nuestro país fueron inversiones de origen mexicano en Costa Rica. Ha acumulado 408 millones de dólares en los últimos años en vigencia. México tiene registrado 82 empresas con capital costarricense, con inversiones de casi 23 millones de dólares, lo que convierte a Costa Rica en uno de los principales inversionistas en nuestro país. Entre México y Nicaragua. Los participantes son México y Nicaragua. Entró en vigor en julio de 1998. Los beneficios que trajo a nuestro país el comercio entre ambos países al cierre del 2006 superó casi los 400 millones de dólares, duplicando casi las exportaciones en Nicaragua con las exportaciones en México y la generación de asistencia técnica y financiera. Aproximadamente al 90% del universo accionario de México está con el arancel de 0%, incrementando las exportaciones de carne bovino y sus derivados. Pasamos al Tratado de Libre Países participantes. Los beneficios que trajo este Tratado de Libre Comercio entre México y Chile fueron desde grasavés arancelaria. Se inició en el 92 y actualmente con el 99.7 envíos está totalmente liberado en las exportaciones. Predominan los envíos de productos tradicionales con un valor agregado y las importaciones destacan en los bienes intermedios. El capital en las exportaciones desde México llegaron con 587.2 millones de dólares en un incremento anual del 28.6%. Pasamos al Tratado de Libre Comercio con México y Uruguay.
Entró en vigor en julio del 2004. Los beneficios en las exportaciones a México y Uruguay aumentaron 690% para registrar 271 millones de dólares en 2011. Por otro lado, las importaciones mexicanas crecieron 173%, alcanzando 277 millones de pesos. Nos vamos al Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Este es uno de los más importantes, ya que hay varios países involucrados en este tratado. Países participantes: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Chipre, Eslovaquia, Malta, República Checa, Hungría, Polonia, Estonia, Eslovaquia, Letonia y México, el cual entró en vigor en julio del 2000. Los beneficios con esos países fueron las exportaciones mexicanas a los diferentes países de la Unión Europea. Han crecido desde el año. En un acuerdo sumaron 5.2 mil millones de dólares, mientras que para el 2007 ya habían crecido casi el 174%, incrementando y superando los 14 mil millones de dólares. Los sectores de mayor participación fueron el petróleo, vehículos, maquinaria y material eléctrico, reactores nucleares, perlas, piedras preciosas, así como varias mercancías. Nos vamos al Tratado de Libre Comercio entre México e Israel. Entró en vigor en julio del 2000. Los beneficios fueron de 1999. El comercio bilateral se incrementó 133%, más el doble del crecimiento registrado por nuestro país en el mundo. México vende a Israel propiamente automóviles, petróleo, computadoras, refrigeradores, instrumentos médicos, entre otros. El 87% de las exportaciones mexicanas a Israel son manufacturadas compuestas por automóviles, máquinas, aparatos y material electrónico. Así hemos concluido esta línea del tiempo de los tratados internacionales con México. En conclusión, en este orden mundial fomentamos el sano desarrollo del comercio internacional, tratando de regular las actuaciones entre los países de un modo imparcial, generando certidumbre en esta esfera jurídica en los países adheridos. Asimismo, se invitan a los demás países que todavía no forman parte de nuestros diferentes tratados, ya que son importantes unir más países en nuestro país con los tratados, pero considero que es mayor beneficio aportar a México, ya que se le da un trato preferencial al país, así como de respeto. Muy pocas de las barreras arancelarias han dicho que son importantes mantenerlas trabajando esa relación en uniones con nuestros países que son partícipes en nuestros tratados.